Bien, esta corresponde a la primera cátedra de la asignatura respectiva ya, y son básicamente algunos conceptos generales y parte de la historia de lo que ha sido la traumatología y la ortopedia, ¿ya? Vamos aquí. A ver, siguen ingresando estudiantes a la sala. Sí, están ingresando los últimos estudiantes, esperemos un segundo. Perfecto. Ahora sí, ya, y es pertinente, ¿cierto?, comenzar la cátedra con lo que es el icono de la traumatología y ortopedia, que es este dibujo que probablemente ustedes habrán visto en algunos libros de traumatología, ¿cierto?, que corresponde al árbol de Henry, que es el icono más representativo de lo que se conoce como la traumatología y ortopedia, ¿ya? Y de cierta manera grafica, ¿cierto?, como a través de un trozo de madera, ¿cierto?, un palo, amarrado de unas cuerdas, se pretende enderezar este árbol que ha crecido de manera no vertical, ¿ya? Entonces, esta imagen es el icono de traumatología y ortopedia que prácticamente aparece en todos los libros del área, ¿ya? Si no es en la primera o la segunda hoja, ya, pero que es homologable a lo que es Esculapio para la medicina en general, ¿de acuerdo? Y la siguiente. A través de la historia, ¿cierto? Ya en los pueblos en el antiguo árabe, ¿cierto? Se reconocían estados como de Mesopotamia, ya se reconocían algunos procesos prácticos que tenían que ver con amputaciones para intentar salvar la vida de la persona cuando se han visto afectados por algún cuadro clínico o alguna enfermedad, ¿ya? Y sin duda que lo que ha marcado mayormente diferencia en la evolución de la medicina, ¿ya? Y no ha sido de excepción la línea traumatológica y ortopedia, tiene que ver con lo que ha sido las dos guerras mundiales, ¿cierto? En las cuales se ha visto inmiscuida la humanidad, ¿cierto? Donde aparte de haber generado miles de pérdidas de vidas humanas, generó miles de personas secueladas de la guerra, ¿ya? Tanto física como emocionales, física y mental y emocionales, ¿cierto? Y dentro de las secuelas físicas, ¿cierto? Ya en los reportes, si uno se pone a investigar, aparecen reportes de personas con amputaciones de extremidades superiores, extremidades inferiores, pérdida de mano, de pies, ¿cierto? Y después de la guerra prácticamente vienen los periodos más difíciles que tienen que ver con cómo sobreponer a un país y a las personas a las secuelas que ha generado, ¿ya? Y en ese mismo contexto vienen ya los primeros reportes de lo que significa rehabilitar a personas amputadas, por ejemplo, como aparece en la imagen, que han sufrido pérdidas de alguna extremidad como producto de una guerra, ¿ya? Entonces, reconocer primero que nada que la traumatología, ¿cierto?, se ha visto ampliamente desarrollada a consecuencia de ambas guerras mundiales, ¿cierto?, que generaron una gran cantidad de personas con lesiones de tipo física, ¿ya?, y que posteriormente requirieron tratamiento, ¿ya? Y en ese sentido también la traumatología y parte de eso también la terapia ocupacional tuvo un rol importante en la rehabilitación de estas personas, especialmente en países como de Europa y de Estados Unidos, ¿ya? Hoy en día, hoy en día, por fortuna, ¿cierto? Ya no estamos como sociedad y humanidad inmiscuidos en guerras tan impactantes como esa, ¿cierto? Y
pero que sin embargo las personas están expuestas a otros riesgos, porque que tienen que ver con el diario vivir, ¿cierto? Como son los accidentes de tránsito, como son las lesiones producidas por alguna práctica deportiva, o a veces asaltos, ya, o caídas de alturas por algún deporte, ya. Y con esto lo que estoy haciendo es graficar, ¿cierto? De una manera simple, la prevalencia de patologías traumatológicas en la población actual, ¿ya? Y esto está representado en gran medida por accidentes automovilísticos, accidentes asociados a prácticas deportivas, heridas por arma blanca, asaltos, caídas de altura, accidentes laborales, ¿ya? Y todas aquellas patologías que tienen que ver con sobrecarga o estrés sobre el aparato musculoesquelético, ¿ya? Lo mismo se puede ver acá, ¿cierto? Heridas por disparos, ¿cierto? Heridas cortantes por arma blanca, ya como muchas veces pasa, por ejemplo, ahora ya no tanto, pero uno lo veía muchas veces en imágenes fuertes de televisión en los estadios, ¿ya? Y lo otro que también está representado también por patología o enfermedades de origen laboral o profesional, ¿ya? Es por todos conocidos que hay trabajos que son un poco más riesgosos que otros, ¿cierto? Y ahí viene la mayor probabilidad de provocar accidentes de tipo musculoesquelético en las personas. Traje esta imagen ya porque cuando hablamos de traumatología y ortopedia, necesariamente hablamos de patologías del aparato locomotor, ¿ya? Y en ese sentido cobra especial relevancia, ¿ya? Todo lo que ustedes han visto respecto de anatomía, por ejemplo, los segmentos corporales, los huesos, las partes del cuerpo, ¿ya? Las vértebras, las costillas, todo ya, eso ya debe de ser, de estar prácticamente conocido para poder entender bien de qué estamos hablando cuando hablamos de lesiones topográficas en regiones específicas, ¿ya? Lo mismo cuando hablamos de lesiones de parte blanda, ¿cierto? A nivel muscular, por ejemplo, ustedes ya deben de conocer los diferentes grupos musculares que forman parte del cuerpo humano, ¿cierto? Tronco, extremidades superiores, inferiores, cabeza, cuello, ¿ya? Y la invitación es básicamente a comenzar, antes de comenzar con los estudios de traumatología, ¿cierto? Propiamente tal, darle una mirada a aquellos conceptos o aquellos nombres, ¿cierto? Aquellas partes del cuerpo que aún no recuerden muy bien desde el punto de vista musculoesquelético para ya adentrarnos de lleno en lo que tiene que ver con las patologías de este sistema propiamente tal, ¿ya? Esta imagen probablemente ya le haga un poco más de recuerdo de lo que fue, creo que el semestre pasado, ya, en traumatología, ya, y esto no es solo porque yo lo diga, ya, es especialmente relevante la biomecánica, ya. La biomecánica desde dos puntos de vista, la biomecánica como una herramienta para la rehabilitación de las personas, ya, y la biomecánica como una mirada para poder comprender los mecanismos de lesión, ¿ya? Es decir, si una persona comprende y estudia desde el punto de vista biomecánico los mecanismos de lesión, es posible entender cómo se produjo la lesión, ¿ya? Y es posible en cierta medida poder prevenir la ocurrencia de ese mismo tipo de lesión, ¿ya? Es decir, por ejemplo, si yo estudio la biomecánica de una tendinitis, por ejemplo, ya voy a poder determinar qué tipo de movimiento es el que lo provocó, ya, y voy a poder entregar a la persona algunas recomendaciones para evitar que esa tendinitis pueda volver a aparecer, ya. Lo mismo cuando aparece algún tipo de malestar o dolor muscular en alguna región específica, ¿cierto? Es importante analizar el por qué se pudo haber producido, ¿ya? Y posteriormente si hay alguna acción biomecánica alterada, ¿cierto? Intentar corregirla y ver en el fondo que este tipo de lesión no pueda volver o no vuelva a ocurrir, ¿ya? Entonces, en ese sentido, el análisis biomecánico que ustedes puedan hacer, ¿cierto? Va a ser igualmente importante a la hora de
determinar los diferentes mecanismos de lesión, especialmente cuando hablamos de fracturas, ya porque el mecanismo de lesión, la fuerza que se le aplique, la dirección, ¿cierto?, en el cual se le aplique una fuerza a un órgano interno, ¿cierto?, va a ser un factor determinante a la hora de evaluar o a la hora de dimensionar la lesión que pudo haber provocado, ¿ya? Así que la invitación igualmente a repasar y retomar aquellos conceptos básicos y más relevantes de biomecánica para poder comprender algunas situaciones que ya posteriormente vamos a ir estudiando. Ahora, en general en traumatología ya hay varias formas de llegar a un diagnóstico traumatológico, ya, pero a grandes rasgos está dividido en dos grandes grupos. Uno tiene que ver con, por ejemplo, cuando llega un adulto, un niño que se cayó, ¿cierto? Y que tiene edema en la mano, ¿cierto? Que hay algo de deformidad, que hay mucho dolor, ¿cierto? Probablemente el médico le pida una radiografía como la que está en la imagen, ¿cierto? Y determine que, por ejemplo, aquí en esta zona del radio hay una fractura de la porción distal, ¿ya? Y eso va a corresponder a un diagnóstico imagenológico, ¿ya? Porque en un estudio de radiografía el médico determinó que esta línea que está acá corresponde a una fractura en la cabeza distal del radio, ¿cierto? Y que se conoce como fractura de Coles, ¿ya? Y que se produce por un apoyo brusco de la extremidad, ¿cierto? Con fuerza o con carga a veces del cuerpo sobre la propia mano, ¿ya? Y cuando el médico ve esto, establece un diagnóstico imaginológico, ¿ya? También es posible en algunos casos establecer se llega al diagnóstico en traumatología mediante un examen clínico que tiene que ver con las manifestaciones clínicas que puede observar el médico o el traumatólogo o el terapeuta ocupacional en las personas, ¿ya? Cuando hay dolor, por ejemplo, cuando hay una fractura completa, hay crepitación, es decir, los huesos suenan al moverse, ¿ya? Cuando hay mucho edema, ¿ya? Entonces, hay dos ejes grandes para el diagnóstico traumatológico. Uno tiene que ver con lo imagenológico y el otro tiene que ver con el examen clínico que realiza el especialista propiamente tal, ¿ya? A veces ambos procedimientos ambos se utilizan para llegar a un diagnóstico, ya en aquellos casos en los cuales hay dudas ya sobre el diagnóstico o en aquellos casos en los cuales el médico sospeche de lesiones secundarias u otro tipo de lesiones más que pudieran estar presentes en el cuerpo de la persona que sufrió algún tipo de accidente. Dentro de los procesos imagenológicos, ¿cierto? Tenemos los rayos X, que son generalmente los más conocidos, que en el fondo permiten ver tejido duro, ¿cierto? Con básicamente huesos, ¿ya? Y poder determinar si hay no sé, hay fractura, hay 15, o si hay alguna alteración del tejido óseo, ¿ya? Como en este caso una fractura de pelvis, ¿ya? Otros procedimientos menos conocidos son la resonancia nuclear magnética, el escáner, en realidad se le llama tomografía axial computarizada, ¿ya? Hay varios dentro del estudio de electrofisiología, hay uno que se llama de velocidad de conducción nerviosa, que traje una imagen para graficarla posteriormente, y los típicos electroencefalogramas. Me faltó uno. Otro conocido también es la ecografía de parte de plantas, que es más barato que y que ya permite ver tejidos más blandos, ¿ya? Y planos más superficiales, ¿ya? Entonces, ¿de acuerdo? Entonces vuelvo atrás nuevamente. Tenemos dentro de los procedimientos imagenológicos los más comunes: rayos X, resonancia nuclear magnética, tomografía axial computarizada, ¿ya? Y aquí hay varias variaciones. Hay algunos elementos que se utilizan con exámenes con medios de contraste para poder marcar alguna arteria o vena, ¿cierto? Ver los recorridos, exámenes de conducción nerviosa y el electroencefalograma o encefalografía. Y aquí, miren, este es un examen de velocidad de conducción nerviosa que sirve para determinar la indemnidad de algún nervio, ¿ya? Entonces,
La velocidad de conducción nerviosa es equivalente al tiempo o a la distancia recorrido por tiempo, ¿ya? Entonces se le aplica aquí una descarga eléctrica, ¿ya? Y aquí se mide, ¿ya? Acá se mide y se ve cuánto se demoró en recorrer de aquí a acá, ¿ya? Y cuánto es la distancia y cuánto tiempo, ¿ya? También se utiliza para determinar la indemnidad de la vía nerviosa. Por ejemplo, si alguien le aplica electricidad a este nervio de aquí y lo pincha, ¿cierto? Uno debería de esperar que llegue actividad eléctrica acá, ya para activar el músculo. Si eso no pasa, es porque probablemente el nervio esté dañado física o químicamente, ¿ya? Químicamente en el caso de una desmielinización o físicamente en el caso de que el nervio esté lacerado parcial o totalmente, ¿ya? Y como pueden ver, acá aparece la velocidad de conducción nerviosa para el nervio mediano, que corresponde a 50 metros por segundo, que es una velocidad extremadamente rápida, ¿cierto? Y que hay algunas máquinas ya como estos equipos que permiten determinar y evaluar la velocidad, ¿ya? Pero además también, como le dije, permite evaluar la indemnidad de la vía nerviosa, ¿ya? A veces se hacen fracturas, ¿cierto? Se aplican estos exámenes cuando hay a veces algunas patologías más crónicas, ¿ya? Como, y que cursan con, que son como secuelas de algún tipo de patología traumatológica, ¿ya? Dentro de las manifestaciones clínicas en traumatología es importante ver los signos, ¿cierto? Es decir, los signos, todo lo que uno puede observar en el paciente, por ejemplo, el edema, la contusión, el hematoma que puede aparecer, los cambios en la vascularización, los cambios en el test de vitropresión, los cambios a veces incluso en el vello capilar, ya también son signos que uno puede encontrar como producto de alguna patología traumatológica. La rigidez también, bueno, el dolor no tanto, pero la rigidez sí, la rigidez, ya la deformidad, también como en esta fotografía, es un signo que uno puede encontrar, ¿ya? En comparación a los síntomas, ¿cierto? Que los síntomas están representados por todas aquellas condiciones que el paciente o la persona verbaliza. Por ejemplo, cuando el médico le pregunta ¿dónde le duele? Y el adulto mayor le dice me duele la rodilla, ¿ya? El médico le pregunta ¿cuándo le duele? ¿En las mañanas o en las tardes? En las mañanas, ¿ya? Entonces eso es parte de los síntomas porque el paciente comienza a verbalizar ya aquellas manifestaciones clínicas que la enfermedad o la lesión comienza a producirle sobre su propio cuerpo, ¿ya? Lo mismo el mecanismo de lesión o la biomecánica de la lesión, porque recuerden que por regla general, ya para que se produzca una lesión del aparato locomotor, se le debe de aplicar una fuerza o una energía externa al propio cuerpo, ya eh, para producir una lesión propiamente tal, ¿ya? Ahora, si esta fuerza supera, la fuerza que se le aplica supera la fuerza de resistencia de los tejidos duros, probablemente se va a producir una fractura, ¿ya? Si la fuerza que se le aplica a un hueso, ¿cierto?, no supera la fuerza de resistencia, probablemente no se va a producir nada o se va a producir simplemente un daño menor, ¿ya? Y por supuesto, esto también ya lo deben de manejar. Vamos a hacer un taller de pruebas musculares, ¿ya? En un par de clases más, ¿ya? Evaluar, cuando uno hace pruebas musculares, no es otra cosa más que evaluar la indemnidad de determinados grupos musculares, ¿ya? Entonces, las pruebas musculares sirven para eso, para determinar si determinado músculo está cumpliendo su función o no, ¿ya? Y si no está funcionando, uno ya puede inferir o intentar inferir por qué no está funcionando, ¿ya? O lisillanamente enviarlo a algún médico o algún especialista para que pueda establecer un buen diagnóstico, ¿ya? Dentro de lo que vamos a hacer en un par de semanas más es un taller de pruebas musculares, ¿ya? Así que les paso el aviso que retomen todos aquellos materiales de pruebas musculares, los estudien, los revisen, porque ahí yo voy a hacer probablemente algunas preguntas a ustedes, ¿ya? Así que ahí me va a tocar a mí poder escucharlo un poco más. Dentro
de lo que tiene relación con traumatología, se reconocen dos tipos de tratamientos importantes, ¿ya? Uno es el tratamiento conservador, ¿cierto? Que generalmente es el tratamiento no quirúrgico, ¿ya? Es decir, el tratamiento que significa reposo, descanso, analgésico, un poco de tal vez frío, un poco de hidroterapia o tal vez una órtesis, ¿ya? Todo lo no quirúrgico es un tratamiento conservador, ¿ya? En tanto que el tratamiento quirúrgico trae consigo implícito un proceso que significa una cirugía, ¿ya? De parte blanda o de parte dura como es el tejido óseo, ¿ya? En algunos casos el tratamiento, en aquellas lesiones menos complejas, el tratamiento conservador anda bien, ¿ya? En otros casos el tratamiento quirúrgico es la única opción, ¿ya? Y posteriormente, después del tratamiento quirúrgico, tiene que venir un tratamiento conservador que significa reposo, o yeso, o órtesis, y por supuesto, después de algún tratamiento quirúrgico, iniciar el proceso de rehabilitación que generalmente va a requerir la persona. Brevemente, ¿cierto? Un listado sobre aquellas patologías más relevantes que pueden afectar al aparato locomotor, ¿cierto? Y que depende de fuerzas externas que se le apliquen al propio cuerpo, como pueden provocar a veces una simple contusión, ¿cierto? Un golpe, un hematoma, que en un fondo una acumulación de tejido vascular producto de un golpe propiamente tal, ¿cierto? Que cursa con un color más azulejo, azul o violáceo incluso. ¿Ya? Si la herida ya, o si ya es una herida producida por arma blanca, por un golpe de una botella, un corte con cuchillo, a veces accidental en la cocina, o si es un esguince, por ejemplo, que es una lesión de ligamentos ya producido por una fuerza externa que se aplica a veces sobre la articulación o alguna mala carga, ¿ya? Dentro de los esguinces se clasifican en dos tipos, grado 1, perdón, en tres tipos, grado 1, grado 2 y grado 3, de acuerdo a la severidad, ¿ya? Pero un esguince no es otra cosa más que una lesión de los ligamentos a nivel articular, ¿ya? Hay regiones en las cuales los esguinces son mucho más propensos que en otros, ¿cierto? Y lo mismo sucede respecto de los grupos etarios, ¿ya? En las mujeres en edad laboral a veces son más frecuentes los esguinces de tobillo por los calzados, ¿cierto? Y en los hombres en edad laboral los esguinces están asociados a prácticas de deportes como fútbol, básquetbol, rugby, ah, y eso básicamente. Y las luxaciones que corresponden a separaciones de las carillas articulares de una determinada articulación, ¿ya? Luxación del olecrano, luxación de hombro, que son bien frecuentes, o luxación de rodilla, tobillo, ya está dentro de las más frecuentes. O, perdón, incluso también las luxaciones de dedos está dentro de las más frecuentes, especialmente cuando juegan deportes como básquetbol, voleibol, ya son actividades deportivas que frecuentemente o tienden mayor prevalencia para provocar luxaciones de y por supuesto la guinda de la torta, las fracturas y o las luxofracturas que también se producen en el aparato locomotor. Perfecto, eso es lo que le he querido contar hoy día. Recapitulando brevemente, ya la tarea que les quiero pedir es que ustedes revisen, la voy a escribir también, la diferencia entre una resonancia nuclear magnética y una tomografía axial computarizada. ¿Ya? ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces, esa básicamente va a ser la tarea para el día, estudiar estos dos exámenes imaginológicos, ya cuál es la diferencia entre una y otra, cuándo se ocupa una, cuándo se ocupa la otra, ya. ¿De acuerdo? Y
necesito que retomen un poco lo que tiene que ver con biomecánica y pruebas musculares, ¿ya? Tal como dije, en 2 o 3 clases más va a haber un taller de pruebas musculares, ¿ya? Y ahí me va a tocar a mí poder preguntar algunas cosas para poder yo dimensionar a cuánto manejan de pruebas musculares, ¿ya? Profe, Sí, ¿era diferencia entre resonancia magnética y qué más? una tomografía axial computarizada o un escáner. Ah, ya. Lo escribí en el chat, No, ¿sí? no, profe. ¿No, no ha aparecido? No, todavía no. Oh, qué raro. Sí. Quizás lo tiene solo para una persona, no está para todos. A ver, déjame verlo. Ahora sí. Sí, ahora sí. Ahora sí, profe. Yo que tenía un poco mal configurado esto ya. Entonces, en general, dentro de los exámenes imagenológicos hay muchos, ya, pero quédense con estos que son por lo menos los más relevantes y los que más van a escuchar en la clínica, ya. Sepan las diferencias más o menos para qué se utilizan, ya. Y esa va a ser la tarea del día. Lo que les quiero encargar es que le den una mirada biomecánica, ya, y que estudien las pruebas musculares, ¿ya? Porque tal como les dije, en 2 o 3 clases más está considerado un taller de pruebas musculares, entonces ahí yo les voy a preguntar algunas cosas, ¿cierto? Vamos a hablar de pruebas musculares, ya no va a ser algo nuevo para ustedes, sé que ustedes ya algo manejan, ¿ya? Y, y por supuesto me va a permitir a mí poder comprender y entender en qué nivel están de conocimiento de pruebas musculares. Es el momento en el cual ustedes realicen las preguntas, ¿cierto? Todas son bienvenidas, así que los escucho y los leo a la vez. Profe, ¿se escucha? ¿Sí? ¿Sí? Por ejemplo, o sea, preguntas de pruebas musculares serían como en general o de movimientos en específico, Específico, de todo el cuerpo. de todo el cuerpo, ¿sí? Ah, ya. Sí, no, Pero eso no, con nota, ¿o no? o sea, no debiera, o sea, en realidad no va a ser con nota, pero es algo que sí, o sea, yo me voy a encargar de que nadie, o sea, que todo lo que aprueben sepan pruebas musculares. Ya. Gracias, profe. Mano, sí, de mano, miembro superior, o sea, cabeza, tronco, extremidades, partan por las más importantes, pero pruebas musculares sí o sí, porque si alguien no sabe pruebas musculares, ¿cómo va a determinar, por ejemplo, que un nervio está dañado? ¿Cómo va a determinar que un tendón está dañado? O por ejemplo, si alguien tiene, no sé, se rompió o tuvo un desgarro muscular, ya, del músculo supraespinoso, ya, entonces usted tiene que saber para qué sirve el supraespinoso y cómo evaluarlo, ¿no? Entonces, por eso es importante, ¿cierto? Profe, una consulta. Sí, adelante. Eso, como pruebas chicas, los quiz, ¿va a avisar como con anticipación o así como el mismo día ya tenemos una No, prueba? el mismo, el mismo día, el programa me permite no avisar. Mm. La ¿Ya? rotura, soy Nicolás, me presento, perdón. Adelante. Tenía una consulta, es que respecto a las lesiones que se veían ahí en la clase, ¿en dónde se clasifica cuando se rompe un tendón? Porque no sabría bien si es un desgarro, porque en el desgarro igual se puede romper un tendón, creo, pero no sé esa diferencia, no sé si usted me la puede aclarar, porque igual Sí, me confunde. ujú, ujú.
Sí, buena pregunta, Nicolás. La verdad es que generalmente cuando se habla de desgarro, se habla de desgarros musculares, ¿ya? Y cuando se habla de lesión de tendones, se habla de laceraciones, ¿ya? Cuando se corta el tendón, que generalmente es como por arma blanca, ¿ya? O la señora o el esposo que está cocinando, ¿cierto? Ya se habla de laceración de un tendón, se habla de corte de un tendón, o cuando ese tendón se lesiona en su porción de inserción distal, por ejemplo, en mano, se habla de abulsión, ¿ya? Entonces, esos son los conceptos que se le aplican a la lesión de tendones, ¿ok? Ah, ya, perfecto. Es que ese término no lo conocía, por eso le preguntaba. Muchas gracias. No, no, gracias a ti por tu pregunta, adelante. Bárbara Muñoz me pregunta para cuándo es la tarea y traumatología nos toca el miércoles, ¿o no? Si no me equivoco. Sí, profe, el Ya, miércoles, ya, perfecto. en la Entonces la tarde. llevamos en la tarde. El miércoles, antes de comenzar la clase, al azar yo le pregunto a alguna de ustedes cómo le fue con la tarea, ¿ya? Y de esa manera vamos generando el conocimiento en conjunto, ¿de acuerdo? Preguntas. Les voy a recomendar un libro, ¿ya? Hay un libro que se llama, lo voy a escribir. Hay un libro de traumatología y ortopedia de la UC, ¿ya? Y que un libro que está disponible gratis en la red, entonces ustedes los pueden descargar, ¿ya? Y desde ahí comenzar a estudiar, ¿de acuerdo? Un libro que es bastante bueno, entonces lo que yo les recomiendo es que todos ustedes los tengan descargados y lo puedan ir consultando o ir estudiando a la medida en que vayamos avanzando los contenidos, ¿ok? Está en PDF en la red. ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta respecto de lo presentado? Hola, soy yo de nuevo. Nicolás, Eh, adelante. em, Perfecto. el último término que mencionó del tendón era amulsión. ¿Cómo fue que dijo? No sé si lo puedes escribir. Abulsión. Es que no lo escuché bien. Dame un segundo. Ahí está. Ahí está correcto. Ah, ahí está. Eso, gracias, Sí, muchas gracias. abulsión, ¿ya? Abulsión, los tendones se insertan en los huesos, ¿ya? Y por ejemplo, cuando un tendón extensor del dedo se inserta en la falange distal, entonces a veces pasa que se desprende el tendón desde el hueso, ¿ya? O se desprende el tendón con un trozo de hueso, ¿ya? Y, Mm, y a esa condición se le conoce como abulsión, ¿ya? ya, perfecto, me queda muy claro. Muchas ¿Ya? gracias. Gracias. Después, Romina Cabrera me pregunta, profe, ¿el libro es un manual? Sí, el libro es un manual de ortopedia y traumatología. Ujú. ¿Ya? Entonces, con ese libro se van a poder guiar y orientar. No es necesario que lo lean todo, libro grande, pero sí consultar, ya porque es información de muy buena fuente y de buena calidad. Es bien gráfico, tiene algunos dibujos que ejemplifican algunas cosas, ¿ya?
preguntas antes de acabar la jornada? Bien, el miércoles nos vemos a las 6. Sí, a las 6, miércoles, perfecto. A ver, tengo el horario en el teléfono, le tomo una fotografía. No. Sí, el miércoles a las 6, ¿les parece? Profe, Sí. en el horario, bueno, no sé si lo tengo mal anotado yo. El miércoles tengo anotado un ramo antes que el de las 6 que dice aparato locomotor 1. ¿Eso es lo mismo que traumatología o no? Porque creo que es con usted también. Es lo mismo que en neurología. Sí, les cuento, mire, ustedes, a ver cómo se modifica, ¿ya? Ustedes tienen, antes se llamaba aparato locomotor 1 y aparato locomotor 2, ¿ya? Y eso se reemplazó por enfoque biomecánico, traumatología para terapeutas ocupacionales, ¿ya? Y se reemplazó por enfoque biomecánico, neurología para terapeutas ocupacionales, ¿ya? Y les cuento que igualmente yo estoy a cargo y soy responsable de la cátedra de neurología, ¿ya? Así que nos vamos a ver lunes, 2 bloques, martes, 2 bloques quienes tomen neurología, miércoles un bloque con neurología y miércoles otro bloque con traumatología y ortopedia infantil. Ya, así que por lo menos vamos a estar juntos 3 días a la semana. Ya, así que eso. No sé si lo habían contado, pero sí. Profe, estaba buscando el manual que dijo de ortopedia y Sí. traumatología, pero no me carga la página. Dice ahí como ver manual completo y lo pincho y sale así como error. Raro, No raro. me carga. No sé si alguien más la... Sí, Nico, a mí igual me pasa. Sí, el de la U de los Andes también es bueno, ese compártanselo. Ya creo que alguien acá en el grupo escribió, ya el de la U de los Andes también es recomendable. Ya, Ah, bueno. ya, así que eso, ya. Lo que necesito brevemente también es que ustedes revisen, de acuerdo a la programación de la asignatura, ya, la calendarización de las pruebas. Yo le propuse unas fechas, ya, y que me confirmen si efectivamente esas fechas pueden, ya, o me proponen otras fechas para las evaluaciones, ¿ok? Yo creo que eso, profe, cuando tengamos o sea, esta semana de clases vamos a saber bien, porque igual todavía nos faltan como los otros ramos y ahí podríamos decirlo, yo creo. O sea, respondo así como por todos. Sí, perfecto, perfecto. Voy a leer lo siguiente. Bárbara Muñoz me pregunta, profe, entonces las clases del miércoles, entre comillas, neuro, empiezan a las 4:30 y termina a las 6. No es así, porque la clase de neuro empieza a las 4:30 y recuerden que no va a extenderse más allá de 1 hora, ¿ya? Entonces a las 4:30, a las 5:30 terminamos, ¿ya? Y a las 6 tomamos con traumatología, ¿les parece? Sí, no pensemos en clases más allá de 1 hora, porque la verdad es que desde el punto de vista desde la atención y concentración, ya es imposible tener la mirada fija en una cátedra, por muy entretenida que pueda ser, 1 hora y media, ya, así que eso no va a suceder, no más allá de 1 hora de clase, ya, y el resto va a ser lectura a documentos que yo le voy a ir enviando, respondiendo preguntas, tal vez por correo, siempre. Lo otro que, bueno, ya en la medida en que avance el semestre nos vamos a conocer. Siempre los correos los respondo al final del día, ¿ya? Y lo último que hago antes de acostarme es responder todos los correos que me han llegado, ¿ya? Así que si en algún momento alguien me envía un correo en la mañana, no espere una respuesta por lo menos hasta antes de la noche, ¿ya?
Entonces así junto todos los correos y después los voy respondiendo todos y con eso ya se acaba mi jornada, ¿de acuerdo? Bien, pues eso ha sido todo. Si no hay preguntas, si apareciera alguna pregunta, la podemos retomar el día miércoles en la clase, ¿ya? En la clase. Y para quienes tomen neurología, mañana nos vemos, ¿cierto? Ayer le envié el link a la delegada, tanto del día miércoles como del día martes, ¿ya? Y nos vemos en neurología. Y el miércoles nos vemos en traumatología, igualmente en el horario de las 6. ¿O sí? A ver, traumatología. Sí, a las 6. Eso, un abrazo cordial para ustedes, que tengan una linda tarde dentro de lo que queda, ¿ya? Y les dejé mi correo ante cualquier duda que pudieran, o inconveniente que pudieran tener. Les repito, si hay alguien que tuvo dificultades para conectarse, que me escriba, que me envíe un correo y buscamos la solución rápidamente para que pueda participar de las cátedras, ¿ok? Un abrazo grande y nos vemos mañana y el miércoles. Chao, chao. No, profe, que esté bien.